Buenas tardes, estudiantes. Estamos en una nueva clase de física, esta vez con el tema de tipos de ondas. Vamos a profundizar en este tema esta vez con los tipos de ondas y unos cuantos ejercicios similares a los de la última clase. Antes que nada, recordemos que era una onda. En física se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que es en sí un tipo de onda. Es decir, la luz también se refleja como un tipo de onda. Incluso el calor que genera una llama o un foco, o el calor que genera una fogata o el fuego, eso también es una onda, son ondas de calor. Aquí tenemos algunos ejemplos de onda. Por ejemplo, al caer una gota al agua, estos surcos que se forman son ondas, ya que lo que hacen es desplazar la materia y luego de un tiempo vuelven a su estado original. Igualmente las ondas de sonido, aunque no se las ve, se las puede escuchar y se sabe que son ondas porque tienen un alcance. Hasta cierta distancia el sonido determinado ya no se puede escuchar, ¿verdad? Vamos a ver ahora qué son los tipos de ondas. Primero, según su periodicidad. Esto significa qué tan periódicamente se repiten. La primera tenemos ondas periódicas, es decir, presentan ciclos repetitivos. Aquí tenemos una gráfica de ondas periódicas. Como ven, este tipo de ondas siempre mantienen un mismo patrón. Algunos ejemplos de situaciones o sucesos que presentan ondas periódicas es, por ejemplo, la luz y también el sonido. Presentan ondas periódicas ya que se propagan hasta disiparse. Luego tenemos las ondas no periódicas, es decir, presentan ciclos irregulares. Aquí tenemos una gráfica de ciclos irregulares de ondas. ¿Qué tipo de ondas se pueden registrar de esta manera, de forma no periódicas? Por ejemplo, las ondas sísmicas. Tal vez en las noticias o en algún periódico se ven gráficas de lecturas de sismos y se parecen mucho a esta. Eso es porque las ondas sísmicas, al momento de hacer un temblor o un terremoto, se forman se grafican de esta forma, ya que las ondas no son uniformes. Algunas son más fuertes, otras son más débiles. Bien, esta es la diferencia entre ondas periódicas y ondas no periódicas, según su periodicidad. Vamos con el tipo de ondas según su dirección. Primero, ondas unidireccionales. Se propagan a través de una sola dimensión en el espacio. Por ejemplo, al nosotros sacudir una cuerda, esta se dirige hacia una sola dirección. Lo mismo pasa con un látigo. Al moverlo, o un cable también, al sacudirlo, este genera ondas, pero que se propagan hacia una sola dirección. Ondas bidimensionales. Se propagan a través de dos dimensiones y se suelen llamar también superficiales. Es decir, toda onda que se genere en una superficie es una onda bidimensional. Por ejemplo, las ondas que se forman en el agua, estas son bidimensionales porque se propagan en dos dimensiones, es decir, en superficies planas. Todas las ondas que se generen o se observen en superficies planas son bidimensionales. Un ejemplo claro son los líquidos, como es el agua. Las ondas sísmicas, aunque se forman en el suelo, no son de carácter bidimensional, ya que estas surgen en el fondo de la Tierra. Y por último tenemos ondas tridimensionales, se propagan en tres dimensiones y suelen llamarse esféricas. Este tipo de ondas son las que cubren todo el campo, es decir, se propagan hacia todas direcciones, como por ejemplo el sonido. El sonido se propaga hacia todas direcciones, igualmente que las señales que no notamos, como las señales de Wi-Fi, las señales de teléfono, las señales de los radares, el calor también, ya que el calor, recuerden que también es una onda, la luz también. Todo este tipo de ejemplos son ondas tridimensionales. Vamos a ver las partes de una onda. Tenemos primero la cresta, que es el punto máximo de la onda. En esta gráfica podemos observar una cresta, que es la máxima amplitud de la onda, pero hacia arriba. Algunas pueden ser regulares, como en este caso, y otras irregulares, es decir, una más grande que otra. Este entonces es el punto más alto llamado cresta. Luego tenemos el valle. Es el punto en cambio más bajo de la onda, lo contrario de la cresta. Si la cresta es el punto más alto,
el valle en cambio es su punto más bajo. En este caso, como es uniforme, todos son iguales, en este caso tenemos dos valles que son totalmente idénticos. Luego tenemos el periodo, es el tiempo que demora la onda en ir desde una cresta hasta la siguiente, o sea, en repetirse. Se representa con la letra T de tiempo. Entonces nos dice que el periodo es el tiempo en que una onda genera dos crestas, es decir, desde aquí hasta acá. Ese tiempo es el periodo, se mide en segundos. Luego tenemos la amplitud, representa la variación máxima del desplazamiento, la distancia vertical entre la cresta y el punto medio de la onda. Se representa con la letra A. Entonces la amplitud es la separación que hay desde la cresta hasta el punto medio en el cual se separa la cresta del valle. Este pequeño espacio es la amplitud de la onda. Puede ser regular, como en este caso, que las ondas tienen la misma amplitud, o puede ser irregular, es decir, una onda con mayor amplitud que otra. Luego tenemos la frecuencia, es el número de veces que la onda se repite en una unidad determinada de tiempo, razón por la cual se calcula según la fórmula frecuencia es igual 1 sobre tiempo. Se representa con la letra F. Entonces la frecuencia nos dice que es el número de veces que se repite una unidad determinada de tiempo. Es decir, si yo quiero saber el tiempo que tarda en formarse toda esta onda, entonces esa sería la frecuencia. Luego tenemos longitud de onda, es la distancia entre dos crestas consecutivas de la ondulación. Se representa con el símbolo lambda, es el símbolo lambda, se le llama de esa forma. Entonces la longitud viene a ser la separación de dos crestas, ¿verdad? Esto se mide en centímetros o milímetros. Esta misma separación también se calcula en tiempo, en segundos. Cuando se calcula en tiempo, en cambio es un periodo. Cuando se calcula en longitud, en centímetros, en cambio se convierte en una longitud de onda. Mucha precaución con ese tema, ya que estas dos, periodo y longitud, se parecen y las cuales también se utilizan para calcular la velocidad de una onda. Tenemos también el ciclo, es la ondulación completa del principio al final. Entonces un ciclo es una ondulación completa. Por ejemplo, desde aquí inicia, se forma una cresta, se forma un valle y aquí termina. Esto vendría a ser un ciclo, ¿verdad? Luego otra vez iniciamos una cresta, un valle y termina. Entonces, ¿cuántos ciclos hay aquí? Hay en total 2 ciclos. Vamos a ver la velocidad de propagación de una onda. Para esto hay ciertas fórmulas determinadas. Para calcular la frecuencia se utiliza la fórmula F es igual 1 sobre T, lo cual significa frecuencia es igual a 1 dividido entre el tiempo, o el tiempo de frecuencia. Calcular el tiempo, tenemos T es igual a 1 sobre F, o también se lee tiempo es igual a 1 dividido entre la frecuencia. Recuerden que la frecuencia se representa en hercios. Luego tenemos que calcular la velocidad de propagación. Para esto hay dos fórmulas. La primera es V es igual lambda por F, significa velocidad es igual longitud de la onda por frecuencia. Y la segunda fórmula, V es igual lambda sobre T, que significa velocidad es igual longitud de la onda dividido entre el tiempo. Vamos a aplicar estas fórmulas en un par de ejercicios. Primer ejemplo, se amarra una cuerda a un poste y se la sacude de tal manera que crea ondas unidireccionales. Calcular la velocidad de propagación si la onda tiene una longitud de 4 centímetros y su frecuencia 3 Hz. Como nos pide calcular la velocidad y solamente nos da los datos de longitud y frecuencia, debemos usar esta fórmula, ¿verdad? Velocidad es igual longitud de la onda por frecuencia. Necesitamos los datos de longitud y frecuencia. La longitud ya nos dice que es 4 centímetros y la frecuencia 3 Hz. Bien, reemplazamos los valores 4 y 3, multiplicamos, 4 por 3 nos da 12 Hz. Respuesta, la cuerda se sacude a 12 metros por segundo. Entonces la velocidad siempre se calcula en metros por segundo. Al sacudir esta cuerda, su velocidad de las ondas es de 12 metros por segundo. Continuemos, vamos con otro ejemplo.
nos dice un parlante genera ondas sonoras con una frecuencia de 53 Hz. Calcular el periodo de tiempo de las ondas sonoras. En este caso nos pide calcular tiempo. Utilizamos la fórmula del tiempo, o también se conoce como periodo. Bien, necesitamos entonces solamente un valor, que es el de la frecuencia, y aquí nos da frecuencia de 53 Hz, ¿verdad? F igual 53 Hz. Reemplazamos valores. T es igual 1 dividido para 53. Realizamos la división 1 dividido para 53 y nos queda 0,018 segundos. Respuesta: las ondas sonoras se desplazan a 0,18 segundos desde el parlante. Bien, este es el tema relacionado a los tipos de onda de esta semana, y en base a esta explicación deberán resolver los ejercicios planteados en su ficha pedagógica.